Ahora sí, entonces comenzamos con los ejercicios de aplicación y el primero de ellos se resolvía mediante el teorema del valor medio, o bien también mediante el teorema de Rolle se podía interpretar para sacar de esta forma. Al menos la respuesta que yo he concluido es con el teorema del valor medio. Y entonces veremos. Ya recuerdan el teorema del valor medio, ¿cierto? Necesitamos que una función fuese continua en un intervalo cerrado, derivable en un intervalo abierto, y eso nos daba que existía un punto tal que la derivada de la función evaluada en ese punto era igual a la función, ¿cierto?, evaluada en los valores extremos, la diferencia de los valores extremos, sobre la diferencia de esos valores extremos, sin evaluar la función. Ya, entonces ahí uno despeja tales cosas, y obtiene algo respecto de su derivada. Entonces, el ejercicio del enunciado nos dice que dos caballos comienzan una carrera al mismo tiempo y finalizan en un empate. Pruebe que en algún instante del tiempo, ¿cierto?, durante la carrera, ellos tuvieron la misma velocidad. El hint o ayuda ahí era pensar en la velocidad como la primera derivada de la función de posición respecto al tiempo. Entonces, este hint, digamos que nos da una idea, ¿cierto?, de que vamos a definir una función por posición del tiempo, supongamos f de a, algo así, ¿cierto? Y eh, interpretar de que si comienza la carrera al mismo tiempo, asumiendo de que el tiempo de inicio es cero, ¿cierto? Tenemos que la función de cada uno de los dos caballos evalúan cero son iguales, y las funciones en el último instante también son iguales, ¿cierto? Porque finalizan en un empate, por lo tanto cruzan la meta al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces ahí teníamos dos funciones, ¿cierto? Las que uno puede ir trabajando de esa forma. Y lo que queremos llegar entonces es que existe algún valor en el que tiene la misma velocidad, es decir, que la derivada es la misma, ¿cierto? Es que existe un valor dentro de ese intervalo de tiempo, tal que la derivada de la función que define la trayectoria del caballo 1 y del caballo 2 son iguales. ¿Ya? Entonces, lo que nos daba eso, ¿cierto? O lo que nos permite trabajar a través de la derivada del teorema del valor medio, o bien el teorema de Rolle, en este caso, el teorema del valor medio, si es que definimos la función como la diferencia de las dos funciones que están ahí. Ya, entonces, lo primero es definir los parámetros, ¿cierto? Y esas cosas. Entonces, vamos a llamar f de t la función de posición respecto del tiempo, es decir, los que nos define la distancia del primer caballo. Entonces, o sea, f de t, es decir, la distancia que el primer caballo recorre tras la partida. Eh, Entre paréntesis, vamos a decir en el tiempo t, ya, para tener claro, ¿cierto?, que vamos a llamar t nuestra variable que está aquí dentro, ¿cierto? Y vamos a llamar g de t la del segundo caballo. La misma cosa, pero del segundo caballo. Entonces la recorrida, vamos a decir, por el segundo. Diremos que t mayúscula es el tiempo en que ambos cruzan la meta. Entonces, ahora reunimos algunas de esas cosas. Entonces la hipótesis nos decía que comienzan y terminan al mismo tiempo. Como f y g son la distancia recorrida de ellos, tenemos que f de 0 igual a g de 0 y que f de t es igual a gt.
Ya, si con eso la planteó Gabriel, pucha, él en realidad es lo mismo, solo que no me importa lo que explicita la función. Con el x de t da lo mismo, ¿cierto? Yo le llamé f de t, usted le llama x de t, le llama y de t o lo que sea, da lo mismo. ¿Ya? Lo único que importa es que sabemos que esa función es continua y es derivable. Bueno, usted lo sabe mejor que yo, la verdad. Entonces, estas son estas dos condiciones, ¿cierto? Que parten al mismo tiempo, en el instante cero las funciones son iguales, y en el tramo final, o del el instante de tiempo en el que cruzan la meta, también. Entonces, vamos a definir por f mayúscula, o cualquier otra letra, también puede ser aquí chi de t, ¿cierto? Si quiere ser como uno dice usted. La diferencia entre ambos. Para t, ¿cierto? El tiempo que está en el intervalo desde 0 a t. En este caso, perdón, es cerrado, ¿cierto? Porque sabemos que comienza en el instante 0 y termina en el instante t. Entonces, sabemos, ¿cierto? Que las funciones de posición, como ya lo dijimos, son continuas y son diferenciables. En este caso, nuestra función f es la diferencia de dos funciones de posición, por lo tanto, respetan, ¿cierto? La regla de la diferencia para ambos casos, por lo tanto, también es continua y es diferenciable. Entonces, perdón, como la diferencia de dos funciones eh, f es continua y diferenciable en el mismo intervalo pero abierto, ¿cierto? Ya, entonces cumplen las condiciones del teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, sabemos que este nos asegura la existencia de un cierto valor c que existe en este tramo abierto entre 0 y t, de tal manera que la derivada evaluada en ese valor c de tf mayúscula es igual al cociente en el numerador va la diferencia entre las funciones evaluadas los dos valores extremos, ¿cierto? Entonces, en t menos f evaluado en 0 y el denominador t menos 0. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. Sin embargo, nosotros ya sabemos estas diferencias, ¿cierto? F de, f de t y f de 0. Recordemos que f mayúscula está Ujú. definida como f, f minúscula menos g minúscula, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con verdecito aquí abajito. Entonces, ¿cuánto f de mayúscula de t? Sería f de t menos g de t. Y acá sería menos f de 0 más g de 0, ¿cierto? Ya, pero aquí nace mi duda. Ujú, No sé si es que no escuché o estaba prestando con mala atención, pero abajito, un poquito más abajo, donde hace la primera fórmula, la f derivada del c, ujú, abajito, ok, esa de ahí, la de arriba. ajá. Esto Esa es que no sé cómo salió, no sé de dónde vino, teorema no, del no valor entendí medio. por qué. Mm, Recuerda que el teorema del valor medio nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado, f es derivable en el intervalo abierto, entonces existe un c en el interior de este intervalo, bueno, supongamos que era a, b, de tal manera que la derivada de la función evaluada en este valor c
es igual a f evaluado a los dos valores extremos. Entonces, como c es mayor que b, perdón, que b es mayor que a, entonces primero va evaluado en b menos f evaluado en a, y abajo va b menos a. Ya, eso tenemos el valor medio. Y lo único que hicimos aquí fue aplicarlo, pero a f mayúscula. La diferencia es que t es nuestro b y 0 es nuestro a, ¿sí? Entonces quedó evaluado de esa forma. Y después abajito, en verde, lo que hizo fue reemplazar la función f mayúscula, porque recordemos que f mayúscula es la diferencia entre f minúscula y g minúscula. ¿Ya? Entonces f de t es la diferencia de ellos dos, y f de 0 también es la diferencia de ellos dos, solo que como hay un menos antes, ¿cierto? El segundo pasó a ser suma. Ahora, Ah, ya, vale. de acá, como hipótesis, sabemos que comienzan en el mismo instante y terminan en el mismo instante. Entonces, en el fondo, si uno despeja, ¿cierto? Aquí tiene que f de 0 menos g de 0 es 0. Y acá lo mismo, ¿cierto? Que f de t menos g de t es 0. ¿Cierto? Si uno despeja para cualquiera de los dos lados. Entonces, si se da cuenta, acá está al revés, ¿cierto? Pero si uno factorizara por menos aquí, nos queda esa cosa. Entonces ya sabemos que esta diferencia es 0, esta diferencia es 0. Por lo tanto, f' es 0. F mayúscula prima en C es 0. Entonces, luego sabemos que f' de C, lo que en realidad significa, oh, perdón, nuevamente es la diferencia, ¿cierto? De f y g derivados también. Recordemos que la derivada respetaba la suma y la resta, ¿cierto? No hacía el producto y el cociente. Y sabemos que esta cosa es 0. Entonces, desde aquí, despejamos nomás, ¿cierto? Es decir, el g' de C lo pasamos hacia allá. Y lo que obtenemos entonces es que la derivada de f en C es lo mismo que la derivada de g en C. Y como C es para algún C que pertenece en el intervalo 0,t, significa que la velocidad, ¿cierto? Que es la derivada de las funciones de posiciones en un valor que está en el interior del intervalo 0,t, son iguales. Entonces aquí probamos lo que queríamos probar. Entonces esto nos dice, si tú en vez de f hubieras usado la función que escribiste ahí en el LED, te daba exactamente la misma forma. Solamente que en vez ¿Pero de qué f y tendría que g, haber tú hecho hubieras con... dado funciones más complicadas nomás. Solo que en vez de haber reemplazado, tienes que haberlo dejado como x de t y te daba exactamente la misma cosa. Si hubieras aplicado el teorema como se hizo. Ah, el mismo teorema que usted hizo aquí, lo hubiera aplicado. Claro, a la misma función que tú dijiste, te tiene que dar igual. Entonces esto nos dice que en el instante c, que pertenece, ¿cierto?, al intervalo 0,t, ambos caballos tienen la misma velocidad. No nos pedíamos buscar en qué instante, ¿cierto? Solo sabemos que existe algún instante dentro de ese intervalo tal que eso ocurra. Bien, vamos a ver el segundo. Ya, nuestro segundo ejercicio propuesto. Ahora ya son todos problemas de optimización, entonces hay que definir las funciones, ¿cierto? Que nos permiten sacar esta cosa y verificar si nuestro problema es determinar mínimos o máximos de la función que corresponda. ¿Cierto? Que es más o menos lo que ya hemos estado haciendo para los problemas de optimización. Entonces lo que queremos ver es que la suma de dos números positivos es 12, o bien, sabemos que la suma de dos números que no conocemos cuáles son es 12, y lo que queremos ver es cuál es el menor valor posible para la suma de los cuadrados de dichos números. Entonces, vamos a bosquejar algo primero y después vamos a escribir. Entonces, lo primero dice, vamos a suponer que los dos números distintos son x, bueno, x e y. Pueden ser o no distintos, ¿cierto? Eso no se suma, pero vamos a colocarlos distintos y una condición es que puedan ser iguales o no. Sabemos que la suma de dos números distintos es 12. La pregunta entonces es, ¿la suma de x cuadrado más y cuadrado? Pucha, va a ser algo que no sabemos cuánto es. La pregunta es, ¿para qué números que cumplen de que la suma es 12
para cuál números la suma de sus cuadrados es el menor valor posible. Claro, alguien algebraicamente, ¿cierto? Diría, voy a probar todas las combinaciones, ¿cierto? 6 más 6, 7 más 5 y así. Y probaría los cuadrados para ver cuál le da el menos, ¿cierto? Pero probablemente, quizás no todos los números son enteros. Podría haber una raíz de algo, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, porque una raíz de 2 igual es difícil, ¿cierto? Pero echando a volar la imaginación, ¿cierto? El problema no se reduce solo a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces sabemos que la primera condición que tenemos es aquella, ¿cierto? De que la suma es 12 y entonces lo que queremos ver es la menor suma. Entonces en este caso, tal como lo escribimos recién, vamos a tener que la suma de los cuadrados, como no sabemos cuál es, esta va a ser nuestra función. ¿Ya? Nuestra función que la vamos a hacer depender de una de las dos, ¿cierto? Porque ya sabemos que siempre tratamos de reemplazar, ¿cierto? Entonces, como sabemos por defecto que x más y es 12, ahí uno despeja una de las dos variables, la que uno elige. Supongamos y igual 12 menos x. ¿Ya? Entonces aquí, y después lo vamos a reemplazar por esta cosa, por lo tanto la función nos va a quedar solo respecto de x, ¿ya? Entonces esta es nuestra función a minimizar, f de x. ¿Por qué razón? Porque queremos ver el menor valor posible para esta suma, ¿cierto? De los cuadrados. Y eso nos va a permitir determinar x y luego reemplazando aquí nos va a permitir obtener y también. Ya, entonces, eh, por hipótesis, ¿cierto? Como ya hemos señalado, tenemos que x más y igual 2, ¿cierto? Donde x e y representan los dos números positivos. Ya, perfecto. Y aquí reemplazamos, ¿cierto? Despejamos primero. Para adelantarnos un poquito el paso que vamos a tener que hacer después. Entonces, si despejamos acá, vamos a decir que perdón, que y es 12 menos x. Entonces vamos a despejar respecto a x. Muy bien. Además, como ya explicamos, queremos hallar el mínimo valor para la función. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a, y esta va a ser nuestra función. Y nuestra función la vamos a hacer depender de x, como ya dije. ¿Cierto? Entonces, aquí el paso es, esta cosa acá la reemplazamos, ¿cierto? Ahí, voy a reemplazar. Por lo tanto, nuestra función nos queda x cuadrado más 12 menos x, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces, esta es nuestra función, que ahora solo depende de x, y sabemos que el valor de x, ¿dónde va a estar x? ¿Cuáles son las condiciones posibles? Entonces, si la suma de dos números positivos debe ser 12, el máximo valor que sea x es 12, ¿cierto? 12 más 0, por ejemplo. A pesar de que estamos considerando 0 como positivo dentro de lo neutro que es. Y el mínimo valor es que sea 0, ¿cierto? Si es que el i vale 2. Digamos, son nuestras combinaciones extremas, pero por lo tanto sabemos que x va a estar entre 0 y 12. Entonces vamos a dejarlo abierto justamente por la positividad y del enunciado. Aunque alguien podía cuestionarlo, ¿cierto? Y asumir aquí intervalo cerrado y de todas maneras me parece que no debería tener problema. Ya, entonces como queremos minimizar la función, debemos calcular la derivada, ¿cierto? Por lo tanto, f' de x, derivamos esta en función de x. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de acá, bueno, el que quiere lo resuelve y expande este término, o bien, si no, por regla de la potencia con regla de la cadena. Entonces, si fuese así, bajamos el exponente, conservamos el paréntesis, al exponente le restamos 1, ¿cierto? Que es 1, por la derivada interna de 12 menos x menos 1, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar multiplicado por menos 1. Entonces si notamos que tenemos 2x más 24
menos 2x. Ah, no, aquí hay un menos, ¿cierto? Menos 1. Perdón. Entonces este menos 1 de acá lo vamos a... Inmediatamente vamos a transformarlo aquí, ¿cierto? Porque está multiplicado en este mismo, en todo este término, así que vamos a pasar el menos hacia abajo. Entonces vamos a tener 4x menos 24, ¿cierto? Esto se puede factorizar, de hecho, por 4 además. Menos 6, ¿cierto? 4 por 6, 24. Sí. Ya, entonces nuestra primera derivada es 4 factor de x menos 6. Como queremos sacar valores máximos mínimos, podemos utilizar el criterio de la segunda derivada. Para eso, ¿qué cosa, Gabriel? Lo que hizo de usar, de cambiar el i, el cambio que hizo en el i, ¿Acá? sí, Ah, ya. que Pero, me cambió el 12 menos x. Yo pensé que eso no se podía hacer. pero si reemplazamos solamente es lo que hicimos en el problema de calcular el área y el otro día, fue lo mismo que hicimos. Solo que ahí era un producto, aquí lo despejamos. Ya, pero tampoco vi ese ejercicio. Ah, ya, de acuerdo. Bueno, entonces tenemos perdón, expresada la primera derivada de nuestra función que determina la suma de los cuadrados de ambos números. Y como queremos minimizar el valor, o decir, hallar el mínimo valor para esta cosa, analizamos sus valores críticos, ¿cierto? Entonces notemos que f' es 0, sí, solo sí. Entonces en este caso, ¿cierto? Nos queda que si x es 6, ¿cierto? Es el único valor. Entonces la derivada igual a 0 solo si x es 6. Entonces así, x igual a 6 es un valor, bueno, es vamos a decir aquí, único valor crítico de f. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Sacamos la segunda derivada. La segunda derivada sería derivar la derivada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 que es, la podemos sacar hacia afuera, ¿cierto? Y derivamos el paréntesis. La derivada de x es 1, la derivada de menos 6 es 0, entonces nos queda 4 por 1, ¿cierto? Que es 4. Entonces, si se dan cuenta, la segunda derivada es constante para cualquier valor. Entonces nos da 4 y sabemos que 4 es mayor que 0. Entonces, con mayor razón, f' evaluado en el punto crítico también va a ser lo mismo y también es positivo. Y recordemos que el criterio de la segunda derivada nos decía que la segunda derivada evaluada en un valor crítico, si era positiva, entonces era un mínimo local, si era negativa, era un máximo local. En este caso, como la segunda derivada evaluada en el valor crítico es mayor que 0, es positiva, entonces, ¿cierto? Por criterio de la segunda derivada, f tiene un mínimo local, y en este caso y absoluto, por no tener otro, en x igual a 6. Entonces, como sabemos que ahí no termina, es decir, ahora evaluamos f en 6 para saber cierto el punto, ¿no? F evaluado en 6, entonces recordamos que f era nuestra suma de los cuadrados. Si evaluamos esta cosa en 6, aquí depende solo de x, ¿cierto? Acá. Entonces, si reemplazamos en 6, tenemos 6 al cuadrado más 12 menos 6, que sigue siendo 6. 6 al cuadrado es 36, el doble de 36 es 72. Entonces aquí tenemos que f evaluado en 6 es 72. Por lo tanto, este es el mínimo valor, ¿cierto? Entonces quiere decir que la menor suma de los cuadrados es aquella. Como nos preguntan el menor valor posible para la suma de los cuadrados, ¿cierto? Aquí hemos respondido dos cosas. Finalmente nos dimos cuenta que los valores son 6, x es igual a 6 y también es igual a y, y que el menor valor de la suma de sus cuadrados entonces es 72. Entonces, por ejemplo, ahí ojo, que si solo hubieran preguntado cuáles son los valores cuya suma es la menor, ¿cierto? Hasta aquí ya estaba listo, ¿cierto?
Muy bien. Y por ningún momento en que hice el ejercicio se me ocurrió haber hecho eso con el, haber hecho el I igual a 2 o menos X. Al despejarlo. Recuerda que siempre tienes que dejarlo en función de solo una variable y de eso constaba optimización, porque siempre las funciones te van a quedar respecto de dos variables. Y en ese caso, como es cálculo en una variable, obviamente sabemos derivar solo en base a una variable, todavía no sabemos derivadas parciales. Esto es como de cálculo 3. Está adelantando mucho ahí. Bien, Y sí, entonces qué mal. el tercer ejercicio nos pregunta, ella, de este hicimos uno parecido. Sí, eso puedo decir que sí, hicimos uno parecido. Ya. Entonces, Pero el que hicimos parecido no estaba con I al cuadrado. estaban los dos al cuadrado. No, estaba normales. Ah, ya. Lo que Estaba cambia es X una, y sí, voy aquí le puse el I al cuadrado. ya, ya. Ahí lo que cambia es entonces que despeja, puede despejar en base a la otra variable. O sea, a lo que quiero La decir es variable que, I. claro, por ejemplo, aquí cualquiera despejaría, ¿cierto? Diría, ya, entonces x igual a menos y cuadrado. Y si alguien quiere despejar y, ahí está listo. Y despeja respecto de x, o, perdón, sí, respecto de y, ¿cierto? Entonces todo, la función va a quedar en respecto de y y no de x. Porque si uno quisiese hacerlo al revés, ahí se complica porque trata de sacar raíz cuadrada y se da cuenta que no va a poder, ¿cierto? Y es probable que ¿Cómo que algo no? así le haya sucedido a la gente. ¿Cómo que no? Se supone que no se puede. Si tenía un valor negativo, No, pero si saco el X para otro lado quedaría menos X. ya ahí sí, Bueno, ¿cierto? Pero aplique raíz cuadrada en ambos lados nuevamente, le va a es la quedar. misma. Entonces, claro, que en el fondo queda restricto ahí Quedaría el ahí. dominio de x, que son puros x Ah, negativos que no. esta cosa sirve. Entonces ahí, claro, lo mejor es decidir trabajar con y en vez de con x. Ya. Entonces, encuentra el punto sobre la curva x más y cuadrado igual a cero, que está más cerca del punto 0,-3. O sea, aquí uno también podría apelar a graficar a veces. Entonces, ¿cuál es la ecuación? X más y cuadrado igual a cero. Y queremos el punto 0,-3. Ah, parece que estoy compartiendo solo la pizarra, ¿cierto? No, No, estábamos se ve, viendo Desmos. sí. Ah, ya, perfecto, súper. Ya, entonces, claro, tenemos la curva de rojito y el punto de azul. Entonces, lo que queremos es el punto más cercano. Sí, el punto que está más cerca, un punto que pertenece a esta curva, que está más cerca del 0,-3. Entonces, sabemos que un punto que está sobre esta curva, uno lo llama solo x, y, ¿cierto? Como ya lo habíamos hecho en el otro caso, que era una circunferencia, un semicírculo, algo así. No me acuerdo. Y entonces lo que queremos minimizar en el fondo es la distancia entre este punto sobre la curva hacia el 0,-3, utilizando la ecuación o la fórmula de la distancia. Bien, entonces la distancia entre el punto, vamos a llamar x, y, que está sobre la curva, y el punto 0,-3 está dada entonces, por, vamos a llamar d de distancia, ¿cierto? Sabemos que es la diferencia de las coordenadas de x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas de y al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Esa es la distancia. Entonces aquí tenemos x cuadrado, acá tenemos y más 3 al cuadrado. Distancia. De la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, sabemos que podemos minimizar el cuadrado de la distancia, ¿cierto? Y ahí no hay ningún problema.
En este caso, ¿por qué hicimos eso? Porque hay una raíz, ¿cierto? Y si vamos a querer calcular la primera y la segunda derivada, no va a facilitar el cálculo el hecho de que tengamos una raíz. Y sabemos que cuando hablamos de distancia o del cuadrado de la distancia, ahí no hay mayores problemas, dependiendo de los valores que nos dan, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos esta cosa. Y nuestra curva, ¿cierto? Aquí, entonces, despejando y igual a menos x y cuadrado, perdón, x igual a menos y cuadrado, ¿cierto? Y reemplazando, tenemos que, entonces la distancia nos va a quedar menos y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar y a la cuarta más y más 3 al cuadrado. Entonces aquí nuevamente vamos a escribir con amarillito. Entonces, cuando hablemos de reemplazar qué cosa, vamos a reemplazar este ahí, ¿cierto? En el x cuadrado. Entonces nos queda menos y cuadrado elevado al cuadrado. Entonces ahí se nos va el negativo y se multiplican los exponentes simplemente. Ya. Entonces, como habíamos explicado antes, minimizaremos el cuadrado de la distancia es decir, ahí, de cuadrado, que depende de y, ¿cierto? De y a la cuarta, perdón, más y más 3 todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este d cuadrado, vamos a dejarlo escrito de todas maneras aquí. Esta va a ser nuestra función que queremos minimizar, ¿cierto? Vamos a llamar la función que depende de la variable y. Ahí sí. Como es una distancia, ¿cierto? Tenemos que y está en R en este caso, ¿cierto? Porque y es la posición de un punto y puede estar en positivo o en negativo, y sobre todo dado la curva, de hecho es muy probable que estén en negativo ambos. Así que en realidad no había problema con lo que habíamos dicho antes de que si uno despeja en X respecto al otro, te va a quedar que el dominio finalmente es que los X solo son negativos y bueno, la curva nos da la razón. Ahí va a estar cuadrado al cuadrado. Ah, pero aquí, como está todo dentro de una raíz, no es necesario hacer eso. Esto aquí. Si aquí eleva al cuadrado a ambos lados, se te va la raíz, no me queda igual. Ya, entonces ahora, como queremos minimizar las derivadas, ¿cierto? Entonces la primera derivada de la función de y es derivar esta cosa acá. Y un polinomio, así que la derivada debiese ser sencilla. La derivada de y a la cuarta respecto de y, tenemos entonces 4i cubo más la derivada de acá, por regla de la potencia y regla de la cadena nuevamente, 2 factor del paréntesis, multiplicado por la derivada interna, la derivada de i es 1, la derivada de 3 es 0, entonces esto multiplicado por 1 queda igual, ¿cierto? Así nomás queda, entonces. Y esto se puede, si lo vamos a expresar, a reexpresar para poder simplificar y todas esas cosas. Entonces aquí nos queda i más 3, para más 6. Ajá. Si factorizamos por 2, tenemos, perdón, 2i cubo más y más 3. Y este término de acá adentro es factorizable, ¿no? Si queremos completar aquí la factorizada, 2i, i.
hay uno que tiene que ser cuadrado, ¿cierto? Para que nos dé cubo. O bien triángulo Pascal, ¿cierto? Cuando, para descomponer una cosa de cúbica. Bueno, multiplicamos el primero con el primero, aquí tenemos 3 cubo. Perdón, 2 cubo. El producto de los dos números tiene que ser 3. Entonces sí o sí va a ser un 3 y un 1 por ahí metido, ¿cierto? Vamos a jugar mezclando así. Como todos los signos son positivos, lo más probable es que todas las cosas van a ser sumas. Entonces nos queda, el primero nos da, el segundo nos queda 2i cuadrado, el último nos va a quedar 3i y el último nos queda más 3. Ya, entonces este está bien, este está bien. Nos sobran esas cosas. Entonces lo que nos falta aquí es un 2i, ¿cierto? Un 2, menos 2i. Si le ponemos menos 2i y completamos nuevamente, tenemos el primer producto nos da 2i cubo, el segundo nos queda más 2i cuadrado, ese de acá nos da menos 2i cuadrado, ahí se nos van. Ese por el de acá nos queda menos 2i, y este por el último, este nos queda más 3i más 3. La diferencia entre ese y ese es i, y nos queda 2i cubo más 3. Ya, eso es lo que queremos. Entonces aquí podemos despejar, factorizar. Ya, entonces ahí dejamos todo expresado como producto. Entonces tenemos la primera derivada expresada como solo un producto de cosas. ¿Por qué lo dejamos expresado como producto así? Porque es más fácil para hallar los valores críticos, ¿cierto? Entonces, buscamos valores críticos, es decir, f' igual 0. Sí, solo sí. Bueno, el más fome de todo es el de i igual a menos 1, ¿cierto? O si igual a menos 1, esta cosa es 0 inmediatamente. Si no, sería que este binomio acá adentro, ¿cierto? O de trinomio, digamos, también sea 0. ¿Cuándo ocurre esa cosa? No ocurre, no ocurre nunca, ¿cierto? Yo iba a decir que sí, pero no cachaba, así que Recuerden mejor que no cuando dije tienen nada. que sacar resolver una ecuación cuadrática, en el fondo es una raíz de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque lo de aquí antes está igual a 0. Entonces, Cártamo, siempre. cardamom, exactamente. Entonces, eh, no sé, ¿Y para cuándo el hospital? para hallar, cuando se indefine correspondientemente, cuando quiere calcular el límite, de hecho. Entonces, para hallar esa cosa, ¿cierto? Entonces, vamos a decir por fórmula general, el discriminante. El discriminante es lo que va dentro de la raíz, ¿cierto? Y recuerden que era b cuadrado, 4, menos 4 por a por c. A por c es 6, por 4 es 24, esta cosa es menos 20, y menos 20 es negativo, y si esta cosa era negativa, entonces las soluciones no eran reales, ¿cierto? Son complejas. Entonces no tiene solución. Entonces, eh, eh, igual a menos 1 es el único número crítico o valor crítico. Recuerda que para las soluciones cuadráticas hay varios casos, ¿sí? Hay 3 casos. Depende de cómo te da el discriminante, que es lo que va dentro de la raíz, en la fórmula, ¿cierto? Recuerda esa fórmula, que es lo que justamente menciona Simón, ¿cierto? Aquí está el discriminante sobre 2a. Si el discriminante es negativo es porque las soluciones no son reales, pues, lo que quiere decir en el fondo que no tiene solución. Si esta cosa es 0, la solución es única, o hay una pura solución. Y si esta cosa es positiva, tiene 2 soluciones reales y distintas. Entonces, tenemos un único número crítico en i igual a menos 1. Y nuevamente lo que queremos hallar es el mínimo, ¿cierto? Porque estamos minimizando la función de la distancia para saber cuál es el valor, el punto más cercano.
que ya sabemos que tiene coordenada menos i. Queremos buscar entonces cuál es la coordenada del eje X, ¿cierto? La coordenada X del punto más cercano. Bueno, el criterio de segunda derivada a mí me parece entretenido, así que vamos a decir, vamos a usarlo, ¿no? Es decir, vamos a determinar la segunda derivada de la función y f' ya, de i, que sería la derivada de esta cosa. Y la derivada de esta cosa, por regla del producto, creo que es más fácil derivar esta de acá, ¿cierto? Total, sabemos que son todos equivalentes, po. Derivar la última, hay un producto, entonces es más latero. Lo más entretenido, o lo más fácil, en realidad más corto, sería derivar la de acá o la de acá, ¿cierto? Porque es polinomio y así se deriva el tiro. Entonces, por ejemplo, si derivamos la segunda acá, nos quedaría 12i cuadrado más 2. Esa es mucho más sencilla. Entonces nos queda 12i cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo ahí? Ya, entonces como f' del valor crítico, si evaluamos menos 1, aquí nos va a quedar 14, ¿cierto? Porque nos queda menos 1 al cuadrado por 12, que es 12 más 2, 14. Y esta cosa es positiva. Y si es positiva, nos decía que en este punto había un mínimo. Pensando en i igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, por prueba de la segunda derivada, f de menos 1, recordemos que f lo que nos dice es esto. Si evaluamos en menos 1, tenemos menos 1 a la cuarta, que sigue siendo 1, más menos 1 más 3, que es 2, elevado al cuadrado, que es 4, entonces nos queda más 1, 5, ¿cierto? Entonces f, el evaluado en menos 1 es 5. Entonces es el mínimo local y absoluto, porque es el único nuevamente. Si no, recordemos que si hay más de uno hay que evaluar a ambos y ver cuál es el más menor o el mayor, para saber cuál es el absoluto y cuál es el local para f. Entonces la distancia más corta es 5, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, luego, el punto más cercano a 0,-3 corresponde al punto, bueno, y es coordenada menos 1, ¿cierto? Queremos buscar la coordenada de x y sabemos que esta cosa está sobre la curva, ¿cierto? ¿Y cómo buscamos este punto? Volvemos a reemplazar la ecuación original, ¿cierto? Que era x más y cuadrado igual 0. Solo que ahora sabemos que y vale menos 1, entonces lo reemplazamos acá. Entonces esta cosa es menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos que el punto es el coordenadas menos 1, menos 1, es el más cercano al punto buscado. Si buscamos acá, el punto menos 1, menos 1, bueno, tiende a estar más o menos por ahí, ¿cierto? Ahí. Y bueno, tiene mucho sentido si lo vemos de esa forma. Bueno, si se dan cuenta igual, las funciones que la mayoría de las veces van a modelar estos problemas no tienen nada de dificultad, sobre todo en el momento de calcular sus derivadas y todo eso, ¿cierto? Principalmente porque El son... problema aquí es sacar la fórmula. Exactamente. Como siempre, los problemas de aplicación, el mayor problema desde tiempo inmemorable, ¿ah? Desde los quinto básico que uno ve problemas de planteo en matemática, que lo que complica son expresar el problema en una función más que darle solución al problema.
Ya, y como vamos bien el tiempo, ¿no? Uy, ya no tanto. Eh, Pucha, en la última clase nos sacrificamos hasta terminar el ejemplo, ¿no? Que este es el más largo. ¿Qué opinan? Sí, Démosle sí, nomás, sí. pues sí, pues. Ya, si no, O si no, no paga y lo ponen en la se, prueba. Ah, se va a quedar Sí, grabado igual, igual, va a quedar grabado igual y cualquiera que tenga que irse a algo no hay ningún problema, como siempre, y después puede revisar. Total, le va a servir esto como modelo de estudio principal. Ya. Entonces, el problema 4 plantea encontrar las dimensiones de un cilindro circular que tenga el mayor volumen posible, tal que puede ser inscrito en el interior de un cono circular. Un cono cuyo radio mide R mayúscula y la altura mide H mayúscula. Ya, ese es el problema. Entonces, ya hicimos un ejercicio parecido, ¿cierto? Que había que minimizar el área de superficie de una lata, que era un cilindro circular. Cuando el apellido que tiene el cuerpo, ¿cierto? Si dice cilindro circular, significa que el cilindro es de base circular. Y lo mismo para el cono, un cono de base circular, como un cono de helado, pero al revés, ¿cierto? Entonces, ahí ojo con, con un problema más filosófico que cualquier otro, ¿cierto? La pregunta es por qué al cono de confort, bueno, al cilindro de confort, teóricamente, se le llama cono de confort, siendo que el cilindro y el cono no son lo mismo, ¿cierto? Generalmente nadie le llama cilindros a la cosita que viene en el interior del papel higiénico. Todos le llaman cono, a pesar de que en realidad es un cilindro en teoría, ¿no? Nunca he tenido esa duda filosófica, John. creo que esta noche no podría dormir por culpa de usted. Cada vez Sí, sí, sí. que vaya a tomar un confort se lo va a preguntar. Ya, entonces primero vamos a bosquejar esta cosa para tener una idea más clara de lo que nos piden. Entonces, tenemos que inscribir, recordemos que una figura inscrita es cuando dentro de otra, es cuando una figura cabe dentro de otra, por así decirlo. Supongamos si tenemos un círculo y queremos inscribir un triángulo, es porque sus vértices tienen que estar en la circunferencia del círculo, o la circunferencia, valga la redundancia, ¿ya? Y tiene que estar en el interior, pero principalmente que tiene que tener puntos de contacto, ¿ya? Eso no es una figura plana, ¿cierto? Ahora, aquí estamos pensando en un cuerpo. Entonces tenemos un cono. Vamos a tratar de dibujar un cono sin que parezca otra cosa. Ahí va decente. Entonces un cono, entonces estamos empezando que tiene volumen esta cosa, ¿cierto? Pues eso pasa por detrás. Y nos dicen que si ahí está el centro de esta circunferencia base, que el cono circular tiene radio R, entonces el radio de aquí bajito es R mayúscula y la altura de este cono es H mayúscula, ¿cierto? H mayúscula. Ya, y la pregunta es, o sea, y lo que nos piden en realidad es inscribir aquí un cilindro. Entonces vamos a pensar acá un cilindro. Ya vamos a pensar que alcanza hasta ahí. Entonces va a estar hasta acá también. Hasta acá también. Bueno, pensando en que estaba derechito. Ustedes lo imaginarán derechito. Ya, entonces esa es la pregunta. La idea es que este cilindro aquí sea el de mayor volumen posible. Entonces lo primero es definir los parámetros del cilindro respecto de los del cono, ¿cierto? Entonces si la altura del cono es h mayúscula, la altura del cilindro, ¿cierto? De aquí hasta acá le vamos a llamar h minúscula. Y el radio del cono vamos a llamarle r, pero minúscula, ¿cierto? Ahí. Entonces el radio de acá va a ser r minúscula, que es el mismo que aquí bajito, ¿cierto? Y la altura del cono y la altura mayúscula, ¿cierto? Recordemos que es la altura, perdón, del cilindro, la altura minúscula. Y la altura mayúscula es h, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Bueno, aquí también hay que pensar que estas cosas son paralelas, ¿cierto? Esto de aquí es paralela a acá. Cuando el cilindro ahí.
hay que tenerlo eso en consideración porque nos va a servir. eh, el otro día que estuvimos hablando, salió Tales a la conversación, vamos a utilizar Tales el día de hoy. Y gracias, en agradecimiento a la Rocío que nos recordó lo bueno que era Tales. ¿Tales de Mileto? Tales de Mileto. Ah, Tales de Mileto, exactamente, Simón. Ya. Entonces vamos a llamar, como ya dijimos, ese R y H minúsculas, los datos que corresponden ahí. Entonces vamos a decir R minúscula, el radio del cilindro, o de la base del cilindro, ¿cierto? Bueno, vamos a del cilindro circular, pero nos referimos a la base, ¿cierto? Inscrito en el cono, y diremos que H minúscula es su altura. Bien. Entonces notemos que queremos ahora despejar las variables, ¿cierto? Queremos dejar respecto de las variables de una de las dos medidas. Entonces aquí es cuando vamos a utilizar tales. Ya, recordemos que tales nos decía que si teníamos rectas paralelas, ¿cierto? Había proporción, ¿cierto? O razón. Razón o proporción, prácticamente lo mismo, ¿cierto? Recordemos que la razón es un cociente entre dos medidas y la proporción es una igualdad entre dos cocientes de medida, ¿cierto? En este caso, una proporción. Entonces aquí, ¿cuáles hacen de nuestras rectas paralelas? La altura del cilindro y la altura del cono, ¿cierto? Respectivamente. Aquí tenemos dos paralelas. Entonces, si queremos comparar medidas, por ejemplo, la altura del cono respecto del radio del cono, está en razón de qué medidas. Claramente de la altura del cilindro, ¿cierto? Pero la altura del cilindro no la podemos comparar directamente con el radio, ¿cierto? Porque ahí no está en juego la paralela. Entonces, como la paralela, podemos pensar en esta con esta medida de aquí, ¿cierto? Porque ahí tenemos las dos paralelas y en este caso esta es la que va cayendo, ¿cierto? Entonces, es como si estos triangulitos chicos son los que nos importan a nosotros. Entonces, el triángulo grande acá está en razón a este triángulo que se forma aquí. O bien al que se forma acá, pero el que se forma acá no nos sirve mucho, o también podría servir, en realidad. Solo que nos quedaría el H, la diferencia de los H, ¿cierto? Al cambio que nos van a quedar la diferencia de los R. También se podría comparar con trigonometría. La verdad es que también se podría comparar con trigonometría, pero me parece que sería complicarse por gusto, sí, en este caso. Porque si nos damos cuenta, el ángulo de abertura es el mismo igual, po. En cambio, con tales es más sencillo, porque es como que desarmamos esta cosa en eso, donde aquí tenemos el R mayúscula y aquí tenemos el H mayúscula. Entonces, esto es lo del cono. Y del cilindro tenemos la altura, pero la de acá, con ese pedacito. En este caso sería como desde ahí, ¿cierto? Desde ahí hasta ahí. Entonces, esos son como los dos triángulos que uno está comparando. Entonces, el de acá es H, el de abajo es R. La medida de aquí es R, ¿cierto? El R verde es esa desde ahí hasta ahí. Entonces, la pregunta es ¿cuánto mide lo de acá? Sabemos que la altura de aquí es H, ¿cierto? Vamos a poner el R por afuera para que no confunda. El R de ahí es chico. Entonces, la pregunta es ¿cuánto mide este trazo? Bueno, si todo mide R mayúscula y le quitamos el pedacito de aquí, nos da el de acá, ¿cierto? Entonces, ahí, ahí ya tenemos la expresión, po, R menos R. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tales? Que si comparamos entonces H y R respecto de sus razones, sería H minúscula y el de acá abajo sería R menos R, ¿cierto? Entonces estamos comparando S respecto de este y S respecto del de acá. S respecto de todo lo de abajo y el de aquí respecto a lo que queda de allá. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Tales. Entonces, gracias a Tales, podemos notar que H es a R, como H minúscula es a R menos R minúscula.
y despejamos, ¿cierto? Vamos a despejar respecto de altura. Entonces nos quedaba que la altura minúscula es h factor de r menos r sobre r mayúscula. Bien. Entonces ahora lo otro que vale recordar es el volumen del cilindro, porque recordemos que lo que nos piden es que tenga el mayor volumen posible. Entonces la fórmula del volumen de un cilindro es la función que vamos a maximizar, ¿cierto? Porque queremos el mayor volumen esta vez, no el mínimo, como queríamos siempre. Recordando, hacia aquí la fórmula del volumen del cilindro circular recordemos que esta cosa era pi r cuadrado h, ¿cierto? Donde h, bueno, esto vamos a plantearlo aquí en un recordatorio, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí como un tema aparte. ¿Por qué como un tema aparte? Porque si se dan cuenta estamos utilizando las mismas letras para cosas distintas, ¿cierto? Eso. Ya, entonces esta es nuestra fórmula del volumen. Donde h es la altura y r el radio, ¿cierto? Pensado ahí en cualquier unidad que ustedes deseen. Entonces, nosotros ahora vamos a expresar, ¿cierto? Así expresamos la función del volumen. Y la única diferencia aquí es que nuestro h es esta fórmula de acá, ¿cierto? Entonces, va a depender de qué cosa. De solo r, ¿cierto? Si se dan cuenta, nosotros queremos las medidas de este cilindro de chiquitito, donde está en juego la altura minúscula y el radio minúsculo. Como despejamos h, vamos a reemplazar a h en esta fórmula de acá, y nos va a quedar todo con solo la variable r, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra función de volumen va a depender de r. Pi y r cuadrado se mantienen, ¿cierto? Pi y r cuadrado se mantienen, y h cambia por lo que está aquí arriba. Por h, factor de r menos r, todo sobre r. Ese es un r minúscula cuadrado. Y entonces, esta es nuestra función de volumen, y lo que sabemos del radio es que el menor caso puede ser 0, en el caso de que fuese, en vez de un cilindro, de un punto, ¿cierto? Y en el máximo caso es que el radio de acá, nosotros lo extendamos hasta el radio del cono, ¿cierto? Solo que en ese momento no habría altura. Es la única posibilidad de que el radio alcanzara a ser acá. Pero bueno, también es el caso. Entonces, R mayúscula. El radio del cilindro que está en el interior puede ser 0 o puede ser, como máximo valor, el radio del cono en el cual está inscrito. A pesar de que ya al ojo se sabe que ni en el valor 0 ni en el valor R cumpliría con ser el mayor volumen. Esto por eso ahí está considerado abierto. Nuevamente. Entonces, para recordar esta cosa, podemos decir ahí, per dibujo, ¿cierto? Entonces el radio está acotado entre esas medidas. Entonces, como la función de volumen es lo que queremos maximizar, nuevamente tenemos que utilizar el criterio o de la segunda derivada o bien de la primera derivada y puedes ver los signos de la derivada, ¿cierto? Estoy utilizando siempre el del criterio de la segunda derivada porque como las funciones son más o menos fáciles o tienen muchas constantes entre medio, uno puede derivar fácilmente por eso. Profe, pi lo tomamos como constante, ¿cierto? Sí, pi es una O- constante. Y de hecho, ya, en este caso, R mayúscula y H mayúscula también son constantes. Porque recuerda que la función de aquí depende solo de R. ya. Ay, me equivoqué, era R mayúscula. Recuerda que R siempre mayúscula constante. claro, recuerda que tu función siempre tiene que quedar en función, bueno, como valga la redundancia, de una de las variables independientes. Que al principio, en este caso, era de H de R y de H. Pero como reemplazamos H, nos quedó solo en función de R. Ah, Minúscula. ya. Porque lo que queremos maximizar es el volumen del cilindro que está dentro, no del grande. Entonces, el H y el R mayúscula
son constantes también. Lo que quiere decir en el fondo es que depende de qué tan alto va a ser el cono, de qué tan alto va a ser el cilindro, y lo mismo con el radio. Digamos que el problema está planteado para medidas arbitrarias, ¿cierto? Porque no nos dicen que es un cono que tiene radio, no sé, pi o algo por el estilo. Es como la generalización para cualquiera sea el radio y cualquiera sea la altura de ese cono, va a estar relacionado con las medidas del cilindro que tiene en su interior. Y entonces, esta queremos derivar para hacer el mismo proceso de buscar el máximo. Entonces, derivando B' de R, derivando respecto de R, ¿cierto? Por si hay alguna duda. Entonces, las constantes siguen siendo constantes. Entonces, el H, el pi y el R salen hacia afuera. De hecho, uno los puede dejar inmediatamente afuera si quiere. Pi, no, aquí el R cuadrado. El R cuadrado sí. Pi, H y R minúscula, ¿cierto? Y R mayúscula, perdón. Ya, esas son constantes, así que uno las puede dejar afuera. Y paréntesis, y aquí uno coloca la derivada. Entonces, lo que sí hay que derivar es R cuadrado por este paréntesis de acá que también tiene un R. Entonces, regla el producto, ¿cierto? Ya, la regla del producto la derivamos al tiro nomás. Voy a subrayar S y este de acá estamos derivando. Como regla del producto, da lo mismo por cuál se parte, ¿cierto? Derivamos primero R cuadrado. Eso es 2R. Factor de el otro sin derivar. Más, ahora al revés. R cuadrado se conserva y el paréntesis se deriva respecto a R. La derivada de R mayúscula es 0 porque R es una constante. Y la derivada de R minúscula es 1. Entonces nos queda menos 1, ¿cierto? En otras palabras, aquí nos va a quedar menos. Ya. Y distribuimos ahí y tratamos de despejar toda la cosa. Esto no, sigue siendo igual. Y lo de acá adentro. Entonces nos va a quedar 2RR menos 2R cuadrado menos R cuadrado. Entonces se van a ir 1R, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2RR menos, y aquí nos queda 2R cuadrado menos 2R cuadrado menos R cuadrado. Eso es menos 3R cuadrado, ¿cierto? Ya, y aquí tenemos factor común R, ¿cierto? Podemos factorizar por R y lo sacamos hacia afuera. Entonces nos va a quedar pi R H R mayúscula, factor de 2R mayúscula menos 3R R nomás, ¿cierto? R nomás, ahí sí. Ya, ahí nos quedó la primera derivada. Y ahora hay que sacar los valores críticos, ¿cierto? Donde B' de R es igual a 0, sí, solo sí. Entonces, como hay un R que está multiplicando todo lo que está allá, sí o sí, si R es 0, todo es 0. O bien, si el paréntesis de acá es 0, ¿cierto? Y ahí despejando, tenemos que R va a ser igual a 2R tercio, ¿cierto? Ya, aquí tenemos el otro punto, entonces. Eh, ya, y este no está en el intervalo, así que se descarta, ¿cierto? Así, R igual a 2R mayúscula tercios es un único valor crítico. Ya, tenemos el valor crítico. Si tenemos el valor crítico, ahora calculamos la segunda derivada, evaluamos el valor crítico, o bien verificamos si el punto crítico corresponde a que la segunda derivada sea negativa, ¿cierto? Para que sea un máximo. O bien buscan los signos de la primera derivada, ¿cierto? Que también es una de las situaciones. Pero aquí hay que hacer la tabla y todas esas cosas. Voy a seguir como lo hemos hecho el día de hoy con la criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces habría que calcular la segunda derivada.
Uy, se me está acabando el espacio. Voy a llevarme la derivada entonces, para que no se me olvide. B' de R. Ya. Queremos la segunda derivada entonces. Ya, nuevamente podemos escribir esta cosa así mejor. Como factor de R. Ese R de aquí lo separé solo para poder así, derivar más fácil. ¿Por qué? Porque estos constantes salen más afuera y derivo esto nomás como regla del producto nuevo. Ya. Entonces, esta cosa sigue siendo constante, que es un pi, por... Ah, espera, aquí me equivoqué en algo. Ahí sí. Ya, ahora sí. Sí, porque esto solo la misma de arriba, solo que lo reexpresé con el R aquí adentro para no confundir, ¿cierto? Y ahora sí vamos a derivar nuevamente. Porque si le hubiera dejado puesto los dos palitos, no era la segunda derivada, pues era la primera derivada nomás, ¿cierto? Entonces ahí era un error de escribir y eso también está malo. Ya, la segunda derivada, entonces, derivando. Producto. Si derivamos el R es 1, nos queda solo el paréntesis. Más, al revés, ¿cierto? Si derivamos, o sea, si conservamos el R, derivamos este paréntesis. La derivada de esto es 0, la derivada de 3R es 3, ¿cierto? Entonces nos queda menos 3. O mejor dicho, nos queda menos 3R, ¿cierto? Menos 3R. Se puede factorizar por 2, ¿cierto? Porque tenemos 2R mayúscula menos 6R. Si factorizamos, sacamos el 2, nos va a quedar 2pi h sobre, ay, perdón, me equivoqué acá, era dividido de R mayúscula, factor de 2R menos 3R, ¿cierto? Ah, no, perdón, R nomás, porque es verdad que factorizamos por 2. Le sacamos el 2 acá y al 6 de acá le sacamos el 2, por eso nos quedó R y 3. Ya, ahí sí. Entonces lo que queremos ver ahora es que la segunda derivada, si la evaluamos en el punto crítico, entonces por criterio de la segunda derivada, vemos que B'' evaluado en el punto crítico, que era 2R mayúscula tercios, si reemplazamos acá esta cosa por ese valor, eh, acá está el R, nos damos cuenta que nos queda, ya, vamos a hacerlo completo, menos 3 por 2R tercios. Ya, se simplifica los 3, ¿cierto? Nos queda R menos R, 2R, eso es menos R. Nos queda 2pi h sobre R, factor de menos R. Se simplifica el R. Y esto nos queda menos 2pi h, ¿cierto? Como pi es constante y h es constante, todas las cosas son constantes, entonces, ¿qué sucede con esto? Es menor que 0, ¿cierto? Ay, perdón, me cambié de color. Entonces tenemos 2pi menos 2pi h, ¿cierto? Y esta cosa sabemos que es menor que 0 porque la altura es positiva, ¿cierto? Y pi es una constante. Entonces luego, en R igual a 2R mayúscula tercios, es un máximo de la función de volumen, ¿cierto? Donde la función de volumen evaluada en esta cosa nos da. Entonces la función de volumen estaba en la pizarra anterior. Volumen, aquí está.
Esta de acá, ¿cierto? Entonces, la de acá, ahora sabemos cuánto es el R, que era 2R mayúscula tercio. Lo reemplazamos. Entonces, nuevamente, esta de acá nos llevamos esta función. Ah, no, como imagen. Nos llevamos esta cosa para acá. Ay, me equivoqué de nuevo. Ujú. Ahí sí. A ver, no, tampoco. Ya no importa. Tendré que apelar a la memoria. Entonces. Eh, que no tengo. Y R cuadrado, entonces nos queda 4R cuadrado novenos. Eh, H. R menos R minúscula, que es 2 tercios de R, sobre R mayúscula. Ya, esa cosa hay que reducir para saber cuál es la forma finalmente, ¿cierto? Ya, entonces tenemos pi, h y r. Esas cosas sí o sí van a quedar. Por el paréntesis de acá. Por separado, si lo hacemos, tenemos 3R menos 2R. Eso es R sobre 3. Tenemos R tercios. Así que tenemos 4R cuadrado novenos. Acá tenemos R tercios. Entonces se simplifica ese con el de abajo. Se nos va este. Y nada más, po. Entonces vamos a tener 4. Eso, R cuadrado. Y 27 en el denominador, ¿cierto? R mayúscula igual 0. Es que el R mayúscula no podría ser 0, porque el cono no tendría volumen, ¿no? Ese sería el gran detalle. Ya, entonces ahí se redujo, por lo tanto, este es el mayor volumen del cilindro, ¿cierto? Entonces, el mayor volumen del cilindro que podría alcanzar sería este, donde H y R mayúscula dependen del cono en el cual está inscrito el cilindro. Ahora, las dimensiones del cilindro. Sabemos R, ¿cierto? Sabemos que R minúscula es 2 tercios de R mayúscula, donde R mayúscula es el radio del cono. Y la altura del cilindro, recordemos que estaba expresado para nosotros como una función que era h de r menos r, ¿cierto? Pero ya sabemos que r vale 2 tercios de r mayúscula. Entonces tenemos r menos 2r tercios. Ya, esta resta ya la hicimos delante. Esta de acá es r tercios, ¿cierto? Y r tercios se simplifican, entonces nos queda h tercios, ¿cierto? O sea, la de ahí adentro uno saca mínimo un múltiplo que es 3, entonces le va a quedar 3R menos 2R, y eso es R tercios, ¿cierto? El de ahí adentro. Por lo tanto, la altura del cilindro es un tercio, el tercio de la altura del cono. Entonces, esas son las medidas. El mayor volumen del cilindro va a ser el radio que mide 2 tercios del radio del cono y la altura que mide el tercio de la altura del cono. Y bueno, con eso terminamos, chicos, la clase de los ejercicios de problemas de optimización y teoremas. Es decir, hemos acabado completamente con la unidad de aplicaciones de derivadas y con el programa de la asignatura en general.
Puta.